quiero dejar en claro que no existe para mí la objetividad del periodismo. Siempre hay un sujeto que es el que transmite esa información, y esta información va a estar bañada por sus propias creencias y su propia forma de ver el mundo. Así que en esto no hay excusas. Será la primera y última vez que hable de este tema. Ustedes entenderán que al escuchar este programa, las opiniones que se pueden dar, como las opiniones o las eh, cuestiones que estaremos hablando, que sean dadas como hechos, serán siempre tenidas en cuenta por mi persona y por las personas que en el futuro participen en ellas. Ustedes son los responsables de tomar esta información, analizarla y darle su propio tinte, su propia espacio en la realidad, o no, depende de lo que a ustedes les sirva. Hablar un poco sobre lo que le denominaría la gran foto, la gran pintura, como nos guste decirle. Desde un momento en este programa se va a dar por sentado que nosotros somos seres eternos teniendo una experiencia como humanos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no somos un carpintero, no somos un abogado, no somos el hijo de tal. Yo no soy Alejandro Marinkovic. Sí, en un sentido soy Alejandro y estoy viviendo la experiencia como Alejandro Marinkovic, pero soy algo más, soy algo eterno que en este momento está teniendo una experiencia como Alejandro Marinkovic. Ustedes podrán pensar, por ahí si no han estado indagando en estos temas, que todo esto suena un poco delirante. Pero bueno, hay muchas evidencias que no solo tienen que ver con las tradiciones orientales, que por ahí es lo que más clásicamente uno puede llegar a entenderse o a cruzarse con evidencias de las vidas pasadas. Por supuesto las tradiciones hindúes, los chinos mismos y también alguna otra tradición oriental habla específicamente sobre la reencarnación. En esto inclusive las viejas tradiciones cristianas también hablaban de la reencarnación, cosa que fue posteriormente editada por la institución de la Iglesia, en sus diferentes variantes, por supuesto. En la actualidad tenemos pruebas, si se quiere decir, muy claras de que esto es así. Nosotros mismos podemos verificarlo. Un buen ejemplo e interesante es la terapia de vidas pasadas, algo que se ha popularizado en los últimos tiempos por el movimiento New Age. Tenemos muchos ejemplos de esto. Me gustaría puntualizar a un autor que es muy conocido, muy famoso, digamos, es un bestseller. El mismo se llama Brian Weiss, tiene varios libros. En todos ellos habla de la experiencia de su particular sobre las terapias de vidas pasadas. En el caso del Dr. Brian Weiss es muy útil para ejemplificar esta situación, porque era un profesional, es un profesional en realidad, de la psiquiatría, alguien que de mucho renombre. De hecho era el jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai en Miami Beach, un hospital muy conocido en Estados Unidos. En este lugar él realizaba sus consultas, y dentro de estas consultas se topó con una paciente en la cual, al usar terapia de regresión, la terapia de regresión no tiene que ser de vidas pasadas, de hecho es utilizada para que uno recuerde ciertos traumas que por ahí tiene ocultos, o que directamente bloqueó en su memoria, para poder llevarlos a la luz y analizarlos. En esto el doctor Brian Weiss le pidió a esta persona que volviera al origen de la causa, al origen de este problema, y esta persona no es que volvió a su niñez, no es que volvió a 3 meses atrás o a ninguna situación en su vida actual, sino que directamente empezó a relatar una vida anterior, algo que imagínense a una persona de profesión como el doctor le debe haber sorprendido bastante. De hecho es muy interesante su primer libro, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de lectura recomendada por supuesto, en donde él plantea el asombro que le surge al ver que esta persona le está hablando desde una experiencia en otro lugar, en el espacio y tiempo, precisamente en el pasado. El doctor pasa por todo un periodo de análisis de esto, en donde él mismo se plantea si es real o no esta situación, y va recolectando datos, y sigue con el tratamiento de esta persona, y también verifica que el tratamiento es muy exitoso, muy útil,
realmente alivia a esta persona y crea un bienestar en ella, resuelve este problema de manera radical. El Dr. Weiss luego sigue investigando y ha hecho varios libros en donde nos proporciona evidencia física y tangible de relatos en los cuales se puede ir a investigar y estas personas están relatando eventos que existieron. Hay muchos autores que hablan de esto, inclusive nosotros tenemos un especialista en este área que se llama el doctor José Luis Cabuli. Él ha escrito varios libros sobre el tema y también ha estado brindando talleres y formando a profesionales para realizar terapia de vidas pasadas. Esperamos en el futuro poder invitarlo para hacer un programa sobre este tema. Pero bueno, quizá la pregunta que surja para los oyentes que no han estado al tanto de este tema o lo escuchan por primera vez es de qué se trata la regresión a vidas pasadas y de qué es lo que surge de ella y por qué nos estaría dando un indicativo de que somos un alma imperecedera que va reencarnando varias veces en cuerpos diferentes en diferentes momentos. Bueno, partiendo de la base de que es una terapia, será realizada para solucionar algún tipo de problemática que está sufriendo el paciente en el presente, ya sea algún miedo o bueno, puede ser muchas diversas situaciones. Para empezar a explicar un poco cómo se desarrolla esta terapia, obviamente hay que aclarar que depende de cada terapeuta y de cada escuela y de cada individuo cómo se realizará la misma. Pero algo que puede ser prototípico sería una persona acostada en un sillón, relajada, en donde primero se le induce un estado de profunda relajación para luego empezar a realizarle preguntas que irán guiando a esta persona que está viviendo o también puede ser que esté como viendo estas escenas a explorar esta situación y a qué se debe que uno esté recordando esto. Con estas indagaciones uno puede llegar a vivenciar episodios de vidas pasadas o vidas completas, como si fuera una especie de película rápida o que va saltando de escena en escena. Algo importante destacar es que estas vivencias que se tienen o que se experimentan, ya sea como un espectador, tienen un profundo impacto en la persona que realiza la regresión. Yo mismo he realizado regresiones y también he visto cómo ellas tienen gran relación no solo con la psique de uno, solo hay aspectos psicológicos que pueden ayudarnos, sino también una cuestión muy holística que tiene que ver con la energía y también hasta con afecciones físicas. Para dar un ejemplo sobre estas sanaciones casi mágicas de la terapia de regresión pesada, voy a tomar un caso del Dr. Brian Weiss que nos habla de una persona que sufría un gran miedo al agua, algo que no tenía ninguna explicación en su vida actual, pero al hacer la terapia comienza a revivir una situación muy trágica donde todo su pueblo, toda su villa se ve arrasada por una inundación en la cual muere esta persona y todas las personas que estaban relacionadas con ella. Después de esta vivencia, después de esta terapia, esta persona pierde el miedo al agua y vuelve a tener una experiencia mucho más satisfactoria obviamente de la realidad. Ahora, dentro de los libros del Dr. Weiss hay la razón quizás puntual por la cual lo nombro, si no podríamos hablar de cualquier otro autor, es que él habla particularmente de una situación que se da, que es cuando la persona fallece en esta vida pasada, termina como en una especie de limbo, situación en la cual revive sus problemáticas, o es como que hace un raconto de esta vida pasada donde saca conclusiones. Y dentro de estas situaciones que algunos de estos pacientes pudieron experimentar, porque no es común que se experimente ese periodo entre vidas, él también tuvo charlas con maestros. Ahora pensemos, qué extraño, ¿no? Ya desde este punto podemos ver que estas personas no solo están reviviendo situaciones de un pasado lejano, algo que podríamos explicar de algunas otras formas, como no sé, memorias de un inconsciente colectivo, bueno, habría miles de posibilidades
de explicar esto, pero si no, estas personas ya recuerdan un periodo en el cual están entre vidas. Son este alma inmortal que recuerda esta experiencia que tuvo y la analiza. Algo que se puede ver en otras literaturas que no tienen que ver con la terapia pasada y que también tiene mucho que ver con las tradiciones que hablamos anteriormente, estas tradiciones pasadas del antiguo Oriente y también del antiguo Occidente ya olvidadas. No solo el doctor tuvo la posibilidad de experimentar esos estados a través de sus pacientes, sino que también tuvo contactos con ciertos maestros que se encontraban en esos planos. Ahora, quizás sea tiempo de detenernos un poquito en estas ideas. Imagínense este psiquiatra, este profesional que empieza a no solo a verificar que existe estas vidas pasadas, algo que tiene que empezar a creer él mismo, algo que le cuesta su tiempo. Es muy interesante leer en el libro cómo va pasando de ser una persona que no puede creer esta situación a que le empiezan a pasar cosas, empieza a verificar que esta situación es real y que él de algún modo tiene que empezar a hacerse cargo de esto. No solo llega a verificar estas vidas pasadas y empieza a tener todas estas experiencias, sino que llega al punto entre planos, donde se encuentra con las almas en estado puro, y aparecen estos maestros, que estos maestros le empiezan a dar ciertos mensajes de mucha profundidad, que también lo van llevando a él a poder superarse como persona. Ahora pensemos, el peso que tiene esto en la conciencia de una persona, el cambio que puede generarnos, el entender que no somos esta única existencia que tenemos, sino que somos parte de algo mucho más amplio, algo que está continuamente experimentando y aprendiendo. Ustedes me pueden decir, bueno, muy lindo todo lo de las vidas pasadas, ¿cómo sé yo que esto no es un delirio, que esto no es un recuerdo de otra vida? Por más que yo lo pueda verificar, por más que en los libros y en la literatura exista las comprobaciones de que X persona revive una escena en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y después se puede verificar que esta persona existió, que de las personas que estuvo hablando el paciente estuvieron con esta persona y que ciertos hechos puntuales también fueron reales. Uno puede decir, bueno, quizás esto es un recuerdo, como hablábamos anteriormente, puede haber miles de explicaciones sobre esto. Vamos a llevar entonces el programa hacia un lugar donde tenemos control sobre estas situaciones. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de los viajes astrales. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es un viaje astral. Pero primero me gustaría traer a colación la historia de una persona muy interesante, otro yankee interesante, el señor Robert Monroe. Robert Monroe era un exitoso hombre de negocios en Estados Unidos, que en los años 50, más precisamente en el 56, se pone a investigar sobre los efectos de los patrones de sonido en la conciencia humana. Esto en realidad lo hace porque él estaba produciendo hasta ese momento shows de radio y empieza a aparecer la televisión muy fuertemente, y es un ambiente que a este Monroe no le había agradado para nada. Entonces empezó a ver dónde podía hacer su currito, digamos. Empieza a averiguar sobre estos patrones de sonido porque lo que él quería investigar era las posibilidades de aprendizaje durante el sueño, algo que estaba muy de moda en ese momento. Bueno, la cuestión era empezar a lograr que la persona durmiera, porque antes de que pudiera empezar a aprender en el sueño necesitaba dormirse. Bueno, dentro de estas investigaciones le empezaron a ocurrir ciertas cosas interesantes. En 1958 algo muy interesante le pasó a Robert Monroe, que se descubrió en un estado fuera del cuerpo. La experiencia fuera del cuerpo. Lo que yo antes me referí como viajes astrales también se conoce como la referencia de experiencia fuera del cuerpo. Viajes astrales por ahí es un nombre más, si se quiere, espiritual, o también viene del New Age, por eso hay mucha gente que no lo usa porque ya carga de cierto significado la palabra.